Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el momento del día en el que la vida y sus tareas te permitan escucharnos. Te damos la bienvenida a este espacio que inauguramos hoy, que hemos llamado La Cachucha, en homenaje a ese caracol típicamente jaenero. Pues La Cachucha quiere ser un sitio en el que empecemos a discutir temas que tienen que ver con la política municipal, pero desde un punto de vista desde el que casi nunca se abordan las cosas, el de los intereses de la gente trabajadora que vive en la ciudad, que la mantiene viva y que sufre las políticas de los que mandan. De esta manera, de forma periódica, vamos a tratar cuestiones que sean de interés y de relevancia para la ciudad de Jaén y para su gente. Y vamos a intentar entender cuestiones que normalmente se mantienen ajenas y se mantienen así a propósito al debate habitual. Por eso es por lo que hemos hablado en estos días previos de poner Jaén al descubierto. Iremos haciendo tertulias con invitados e invitadas que tengan especial relación con los temas que vamos a ir tratando. En este primer programa, que emitimos cuando se cumple ya un año de las últimas elecciones municipales, hemos querido dedicarlo a hacer un pequeño balance de esos primeros 11 meses de gobierno del Partido Popular y de Jaén Merece Más. Unos meses en los que parece que no solo se sigue la misma dinámica de los gobiernos municipales anteriores, sino que se sigue todavía profundizando más en un modelo que hace cada vez más difícil el futuro. Y eso a pesar de que el alcalde celebraba en septiembre del año pasado textualmente los primeros 100 días de un futuro lleno de posibilidades. Hay que decir, eso sí, que no es fácil hacer un seguimiento de las cosas que se deciden en el ayuntamiento. Y es curioso porque no paramos de escuchar cosas y canciones sobre la digitalización, sobre Smart City y no sé qué otro montón de historias futuristas, pero resulta que tardan meses en publicarse las actas de los plenos del ayuntamiento. La consecuencia es que tenemos que tragarnos un montonazo de horas de vídeos de la grabación de los plenos para poder enterarnos de qué se cuece en la política municipal. Y hombre, esos deberes, la verdad, es que serían muy interesantes si en ese salón se estuvieran confrontando modelos distintos de entender la ciudad y la política. Vamos, si no fuera, porque más allá de teatro y de escenificaciones, lo que se da es un acuerdo bastante sustancial en los temas clave entre los grupos que tienen presencia en la corporación. Tanto PP como Jaén Merece Más, PSOE y Vox. Y esto, pues no es hablar por hablar, como vamos a ver ahora un poquito después. Bueno, para este primer programa hemos querido contar con la presencia como invitada de María Dolores Nieto, quien fuera concejala por la agrupación de electores Jaén en Común entre 2015 y 2019 y también en un periodo anterior por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Saludos, María Dolores, y si quieres añadir algo más a la presentación. Hola, muy buenas noches. Encantada de estar aquí en este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. También hemos invitado a participar a Miguel Quesada, quien, entre otras cosas, formó parte del Comité de Apoyo a la Consulta Popular que juntó en el año 2020, en plena pandemia de COVID, 6.638 firmas de vecinos y vecinas en apoyo a una iniciativa para recuperar el servicio de autobuses urbanos. Después hablaremos también un poco de eso. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros, pero en estos 11 meses creo que podemos destacar dos elementos principales. Por un lado, creo yo, la incompetencia para resolver problemas de gestión que han ido creando tanto el PP como el PSOE, los dos, y parece que están ahí en una especie de campeonato a ver quién se lleva la palma, ¿no? Y por otro lado, la subordinación de este ayuntamiento que se hace impotente a las multinacionales que se vienen aprovechando de la situación en la que lleva tanto tiempo. Lo primero, ese tema de la incompetencia, creo yo que empezó ya a manifestarse justo después de que comenzara el nuevo gobierno entre el PP y Jaén Merece Más, los primeros plenos. Miguel, ¿cómo ves tú las situaciones? Hombre, yo creo que tú lo has explicado muy claro, ¿no? Creo que tampoco se puede añadir mucho más, ¿no? Desgraciadamente vivimos en el ayuntamiento de la CDG una situación que se viene arrastrando durante décadas y esto parece que ya lo hemos vivido antes, ¿no? La situación de esta legislatura se parece mucho a lo que hemos vivido durante las últimas décadas, ¿no? Esta, como dices tú, incapacidad de abordar los problemas reales que tiene el ayuntamiento, que tiene la ciudad, y esta incompetencia también para asuntos ya incluso cotidianos del día a día, ¿no?
asistimos a un ayuntamiento en el que sistemáticamente se tiran los trastos a la cabeza PSOE, PP, pero como tú estás diciendo, acusándose de quién es más inútil, de quién es más corrupto, pero no se abordan los problemas diarios, ¿no?, del ayuntamiento y los problemas de fondo. Al final seguimos dentro de la dinámica de la deuda que hipoteca a la ciudad de Jaén, y al final también todo es entregárselo los servicios municipales a las multinacionales que con contratos ya irregulares siguen controlando realmente la ciudad, ¿no? Hay ejemplos muy claros de todo esto, que es, por ejemplo, el tema del EDUSI o como tú has dicho, del servicio del autobús urbano, ¿no? En el EDUSI, pues ya salió públicamente que la ciudad de Jaén ha perdido más de la mitad de los fondos que se otorgaron en este programa de inversiones, ¿no?, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? De los 18 y pico millones, pues hemos perdido la mitad por incapacidad tanto del gobierno del PSOE como del gobierno del PP de poder gestionar desde el año 2019 que se concedieron estas subvenciones, de poder gestionar estas inversiones. Al final, en septiembre de este año pasado, el ayuntamiento, ya en una situación ya al límite, solicitó una prórroga para la ejecución de este programa que se le ha denegado, y por lo tanto eso ha supuesto, según los datos del propio ayuntamiento, que la mitad, más de 9 millones de euros, pues se han perdido para la ciudad. Eso implica o ha implicado que algunos proyectos que se nos vendieron como importantes para la revitalización, por ejemplo, del conjunto histórico, de parte de la zona sur, que efectivamente vive una situación pues desastrosa, pues iban a ser importantes, o por ejemplo el de la Plaza Santiago, el proyecto integral de recuperación de la Plaza Santiago, que se ha quedado fuera, o un proyecto también que había de un plan de empleo para zonas vulnerables, que también se ha quedado fuera. Y otro proyecto también importante, que era la recuperación como espacio multiuso y equipamiento de esa zona, que era la iglesia de San Miguel. La recuperación de la iglesia de San Miguel se ha quedado a media y pinta muy mal el futuro de este trabajo que se ha hecho a media, ¿no? Entonces, este, ya digo, es un ejemplo de que esa incapacidad del ayuntamiento para dar respuesta ya incluso a recursos que están ahí y que habría que saber gestionar, ¿no? El más, quizá, he puesto este ejemplo, pero quizá el más llamativo y el más escandaloso es el del autobús urbano. Como tú has comentado, hubo una iniciativa que promovió el grupo de Jaén en Común para que se declarara nulo el contrato del autobús urbano que Castillo, de forma irregular, llevaba gestionando durante 60 años. Eso finalmente se aceptó por parte del ayuntamiento, pero esa nueva etapa que se abría, en lugar de haber hecho caso a esta iniciativa ciudadana, como has comentado, que recogió más de 6.000 firmas para que el ayuntamiento hiciera una consulta ciudadana y fueran los ciudadanos los que decidieran qué fórmula de gestión se iba a utilizar en el futuro. No se hizo la consulta. No se hizo. El ayuntamiento, lógicamente, en este caso gobernado por el Partido Socialista, hizo caso omiso a esta iniciativa y lo que apostó fue por una nueva privatización, un proceso de privatización que exigía todo un proceso largo de licitación, y mientras, de forma provisional, adjudicarle el contrato ¿a quién? Pues a una nueva multinacional, en este caso una multinacional inglesa, Next Continental Holding, que se llama aquí en España con el nombre de ALSA. ¿Y qué es lo que ha pasado durante este periodo? Pues que ese contrato provisional, pasaron los 2 años del contrato provisional, el ayuntamiento ha sido incapaz de poner en marcha la licitación del contrato. De hecho, el dinero que había reservado para esta licitación se ha anulado y se ha destinado a otra finalidad, y ahora nos encontramos que el contrato se ha tenido que mantener, se ha tenido que prorrogar este contrato provisional, con lo cual con un contrato irregular. Los costes para el ayuntamiento se han incrementado anualmente, el coste del servicio y el coste del billete se ha aumentado hasta 1,47 euros por servicio, aumentando la deuda municipal, y además con una nueva empresa multinacional que ni siquiera cumple con los trabajadores el convenio colectivo. Los trabajadores han tenido que iniciar un proceso de movilizaciones de huelga
para que esta empresa cumpla simplemente con los contratos, ¿no? Con lo cual, la realidad que vivimos es que, una vez más, es que el ayuntamiento se entrega a grandes empresas que gestionan mal, que gestionan caro, que incrementan la deuda y la subordinación del ayuntamiento. Y ya digo, este es un ejemplo, pero hay más. Es decir, hay otros servicios públicos esenciales, como el tema de la recogida de residuos y de limpieza, que sigue sin un contrato, que es un contrato, ahora mismo no hay contrato, porque el ayuntamiento inició un proceso de redacción de un pliego y de poner en marcha un proceso de contratación que se declaró nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque se demostró que era una contratación a la carta, hecha exclusivamente para favorecer a la multinacional, a la FCC, que gestiona el servicio. Igual pasa con el agua. El ayuntamiento tuvo que iniciar un proceso judicial contra Aqualia, porque se demostró que había irregularidades graves en la gestión, que ahora este nuevo equipo de gobierno ha suspendido el proceso de reclamación contra Aqualia, ¿no? Ya que menciona el tema Sí. ese, bueno, como María Dolores fue concejala en el momento en el que se privatizó el agua, en el año 1997, no sé si te gustaría comentar algo sobre las consecuencias que ha podido tener esta privatización para los vecinos y las vecinas y para la deuda del Ayuntamiento de Jaén también, en línea con lo que decía Miguel, de que la subordinación del Ayuntamiento a multinacionales también es un elemento que genera incremento de la deuda. Vamos a ver, si miramos con detalle, que es un largo periodo, pero si miramos con detalle cómo ha ido evolucionando la deuda municipal en el Ayuntamiento de Jaén, vemos que las grandes privatizaciones en el Ayuntamiento, es decir, aquellas que afectaban a servicios importantes, a servicios estratégicos, y que además también representaban un montante importante de presupuesto municipal, pues esas privatizaciones fueron en paralelo con la escalada de la deuda municipal. Es decir, que esta empezó a crecer en el mismo periodo más o menos en que el ayuntamiento empieza a abandonar la gestión directa para irla entregando a multinacionales, como está explicando Miguel anteriormente. Además, se trata de grandes entidades vinculadas al capital financiero global que no tienen ningún tipo de compromiso con la ciudad, ni con los intereses de la ciudad, ni mucho menos con el interés público. Esto no significa que la deuda sea exclusivamente consecuencia de las privatizaciones. Significa que privatización y deuda están muy relacionadas y son parte de la misma, como dos caras de la misma moneda. Pero hay otro elemento más que está vinculado a estos dos, y que son las legislaciones de estabilidad presupuestaria, que son legislaciones que favorecen, vienen impuestas por la Unión Europea, favorecen las privatizaciones, están hechas para fomentar y abrir camino a las privatizaciones, pero que además son favorecen también al capital, a los grandes capitales que están radicados en Madrid, en grandes ciudades, pero perjudican gravemente a territorios como Jaén. Son muy desfavorables para territorios como Jaén. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando se empiezan a privatizar los servicios, las primeras consecuencias directas cayeron sobre los ciudadanos. Concretamente, en relación con la privatización del ciclo integral del agua, cayó directamente sobre los vecinos y vecinas de Jaén, que en su momento vieron como el precio del agua que se disparaba. Además hubo bastantes anomalías, como la emisión de facturaciones erróneas, etcétera, que supusieron una grave alteración también y perjuicio para las vecinas y vecinos de Jaén. En términos económicos, para que nos hagamos una idea, pues los incrementos los costes de este servicio para el ayuntamiento se fueron elevando en torno a un 264%, es decir, una media de un 11% anual. Cuando se privatiza, se establece un canon que tiene que pagar el ayuntamiento y que teóricamente tendría que repercutir en la realización de inversiones y de mejoras en la infraestructura. Aquello se fue dilatando, posteriormente tienen que elaborar un plan director. En fin, hay toda una serie de procesos que se van cruzando, y lo que tenemos es que el canon pasó de 0,53 euros por metro cúbico facturado iniciales, luego fue escalando a 0,64 por metros cúbicos de agua facturada, luego a 0,76 y finalmente hasta el increíble 2,57 euros por metros cúbicos de agua facturada.
La deuda, es decir, se trata de uno de los canos más altos de Andalucía, de las capitales de provincia. Es decir, la deuda que el ayuntamiento ha ido adquiriendo por esta situación pues asciende a unos 70 millones de euros. Y bueno, ¿qué novedad ha aportado el actual equipo de gobierno? Pues como ha explicado antes Miguel, la novedad es que ha zanjado la posibilidad de que se abriese un proceso de transparencia, ¿no? En la medida en que lo que ha hecho ha sido cerrar de alguna manera los procesos judiciales que había abiertos por el anterior equipo de gobierno contra esta multinacional, porque porque había irregularidades, se habían detectado irregularidades en la gestión de las reglas del contrato, se habían vulnerado las reglas del contrato, y eso había tenido también como consecuencia el incremento exponencial de los costes unitarios y de los tipos de interés aplicados. Estamos hablando de que parece ser que había facturas en las que se establecía la concesionaria facturaba intereses por un 5,5% de interés cuando el MIBOR estaba en realidad al 0,5%, es decir, estamos hablando de unos costes casi, por ese concepto, en esas facturaciones pues casi de 10 veces mayores, ¿no? Entonces, con esta suspensión de los procedimientos que han acordado Jaime Merecemá, el Partido Popular y Vox, el ayuntamiento no solo está renunciando a recuperar lo que pueda haber pagado de más o lo que hubiese podido repercutir en el incremento de la deuda, sino que además renuncia o está renunciando o está posponiendo la posibilidad de cualquier tipo de sanción que se pudiera derivar en su caso una vez finalizados todos estos procedimientos. Es decir, no ha dejado que se agoten, lo cual ya es bastante extraño, ¿no? y sugiere algo que un poco oscuro. ¿Qué pasa? Que además eso ocurre cuando ese mismo año, es decir, en octubre de 2023, esto ocurre en octubre de 2023, cuando en noviembre de ese año el gobierno municipal no cesaba de hablar de la situación desesperada del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, esto supone también, como veremos más adelante, o podemos después entrar si queréis en ello, un trato, es decir, que hay una actitud, un trato desigual que puede ser, pues el que se tiene hacia las concesionarias, hacia esta multinacional, y el que se tiene hacia los ciudadanos y ciudadanas de Jaén, sobre los que cae una buena parte de los costes que finalmente supone este tipo de privatizaciones que se vienen sufriendo. Pero entonces, si se sabe que este modelo de privatizaciones, de entregar las cosas públicas a las multinacionales, es un modelo que nos mete más y más en el hoyo, pero se sigue insistiendo en él, se sigue cavando, ¿por qué? ¿Qué lógica tiene eso? Bueno, la lógica es que la lógica desde el punto de vista ciudadano, ninguno. Desde el punto de vista de garantizar beneficios a determinadas entidades, pues está claro, ¿no? De hecho, como decía al principio, toda esta legislación de estabilidad presupuestaria, que es como una especie de soga al cuello de ayuntamientos como el de Jaén, de ciudades pequeñas como la de Jaén, y además en retroceso demográfico, económico, etcétera, pues este tipo de legislaciones se hacen justamente para ir forzando, ir creando una situación que sea favorable a la privatización de servicios. Eso, ¿quién gana con esto? Hay que decir, para encontrarle una lógica hay que ver quién gana y quién pierde. Y aquí siempre pierde los vecinos y vecinas de Jaén, mientras que gana los beneficios. Lo que está garantizado en estos procedimientos pues son los beneficios de estas entidades, porque lógicamente no van a hacerlo no lo hacen por amor a lo público, lo hacen por su propio interés. Y hay una cosa también mucho más que es preocupante por el impacto que tiene también en muchas familias, y es que en este tipo de contratos nunca a pesar de que se nutren del presupuesto público, nunca las administraciones públicas tratan de garantizar los derechos laborales y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los servicios, de manera que los van arrojando cada vez una situación de mayor precariedad.
los ayuntamientos, las administraciones públicas pagan más a cambio de menos servicios, de menos bienes públicos y también de mayor precariedad laboral, y eso pues también tiene un impacto grande en muchas familias que podrían estar en otras condiciones cuando hubiese una garantía del interés público y también de las condiciones laborales en la prestación de estos servicios bajo gestión pública. Yo creo que, y ya con esto termino, mi conclusión de analizar muchos presupuestos a lo largo de años, ¿no? y de este tipo de situaciones, yo creo que uno de los bulos más recurrentes de las democracias neoliberales es esto de que las privatizaciones benefician y hacen mejor, que funcionen mejor los servicios. Eso sirve para la cuestión municipal, como estamos viendo ahora, y para otro campo donde se está ensanchando este tipo de políticas neoliberales, como es la sanidad. Es decir, eso de que las privatizaciones, la cesión a los grandes capitales globales de la gestión de estos servicios favorece a la ciudadanía, es uno de los mayores y más recurrentes bulos que se vienen contando, y además que repiten la mayor parte de los partidos que están en el actual ámbito del país. Pues sí, está perfectamente claro la cuestión de quién gana y quién pierde como una de las cosas que hay que preguntarse siempre para ver por qué se hacen este tipo de cosas. Miguel, no sé si quería apuntar algo más. Bueno, yo lo único que quería apuntar es eso, es decir, que la apuesta por las privatizaciones ha sido una cuestión ideológica, así. Se nos vendió desde finales desde hace unas cuantas décadas, que la privatización y la gestión privada era mucho mejor, era más económica y era mejor para los ciudadanos. La realidad se ha demostrado que es todo lo contrario. Es decir, hasta el mismo Tribunal de Cuentas de nuestro país ha publicado informes donde se aparece claramente que en la gestión, por ejemplo, de la limpieza y de la recogida de residuos, tratamiento de residuos, es más económica la gestión pública que la gestión privada. Ha sido una cuestión puramente ideológica de un modelo neoliberal que ha llevado a ciudades como Jaén a la situación terrible que se encuentra. Desgraciadamente, nuestros gobiernos municipales fueron pioneros en esas privatizaciones y lo estamos pagando muy claramente. Entre la apuesta por el ladrillo que se hizo, la desastrosa y nula gestión y las privatizaciones, pues nos han metido en este proceso, claro. Ahora se utiliza la deuda como argumento también para decir que no se puede hacer gestión pública. Claro, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, primero se apuesta por estas privatizaciones que producen deuda, y después la deuda se utiliza como argumento para decir que no puede haber gestión pública, que es uno de los argumentos que en la pasada legislatura se utilizó, por ejemplo, para el tema del autobús urbano. No hay recursos, no se puede hacer gestión pública, lo cual es absolutamente falso. Por eso hay que salir de esta dinámica infernal de la deuda en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, porque además, aparte de no poder hacer gestión pública, no puede hacer ningún tipo de gestión porque según ellos es imposible, al final estamos en unos continuos procesos de renegociación de la deuda, que es la única posibilidad que hay, que implican además contraprestaciones, y es que el ayuntamiento tiene que aprobar planes de ajuste que sistemáticamente suponen reducciones de inversión, que suponen aumentos de impuestos para los ciudadanos, como el IBI, como el ICIO, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en esa dinámica. Y cuando se ha hablado, porque no sé, por ejemplo, Jaén en Común, el equipo de Jaén en Común en el ayuntamiento situó encima de la mesa la necesidad de una condonación, de hablar de la condonación de la deuda, porque en gran parte esa deuda es ilegítima. Es decir, la situación de la deuda en parte es no solamente por la mala gestión que se ha hecho en el Ayuntamiento de Jaén, sino también por la infrafinanciación que está sufriendo el Ayuntamiento de Jaén de los recursos, tanto en la participación de los ingresos del Estado como en las inversiones que se hacen desde los presupuestos públicos de la Junta y del Estado. Por tanto, hay una infrafinanciación que está provocando toda esta situación. Hay que hablar de esa condonación, claro. Al final, desde Madrid y desde la Unión Europea se dice que no es posible esta condonación, y nos condenan sistemáticamente a renegociaciones de deuda que ya vamos por el 2050 y que hipotecan el futuro de esta ciudad claramente, ¿no?
Sí, eso es una dinámica que se viene extendiendo, la obligación de la renegociación de la deuda, pero ¿este equipo de gobierno ya ha tenido tiempo de intervenir de alguna manera en esa cuestión? Bueno, sí que ha intervenido, pero otra cosa es cómo lo ha hecho. Hay en el presente mandato municipal se produce en diciembre, quiero recordar que fue, un pleno en el que el responsable de Hacienda informa, da cuenta al pleno de cómo han ido las negociaciones con el Ministerio de Hacienda para conseguir una refinanciación de la deuda municipal. Esto de las refinanciaciones suele ser lo que nosotros llamamos el círculo sin fin de la deuda, porque lo que se termina haciendo es concertar nuevos préstamos para pagar deuda, dejar de percibir las cantidades que correspondería al ayuntamiento por la participación por la PIE y seguir incrementándola. Y luego además una presión muy fuerte sobre los ciudadanos y ciudadanas de Jaén. Concretamente, de hecho ya lo que se deduce de la información que el responsable de la Hacienda Municipal ofrece en ese pleno, se deduce que la quita de la deuda no estaba en el horizonte. Tampoco se habla en ese pleno en ningún momento de cuál es la deuda que las administraciones públicas, la Junta de Andalucía y la Administración Central han ido acumulando durante décadas con la ciudad de Jaén. Esto es una cosa que está en el sentido común y en el sentimiento y en el malestar de muchos ciudadanos y ciudadanas, pero que sin embargo luego no se plantea en los ámbitos en los que se tiene que plantear. Entonces, en vez de exigir una quita de la deuda, como mínimo, como una compensación mínima por lo mucho que las administraciones públicas han dejado de invertir en la ciudad de Jaén a lo largo de décadas, como consecuencia de estos modelos que, como decía, favorecen a determinados territorios, pero en cambio son muy lesivos para territorios como Jaén. Pues en vez de plantear eso, lo que nos informan es de cuáles son las exigencias que el Ministerio de Hacienda ha planteado para acceder a una refinanciación de la deuda, es decir, para permitir que el ayuntamiento pueda seguir abriendo las puertas, básicamente, con dificultades, además, cada vez con más dificultades. Y te das cuenta que son unas condiciones leoninas. Son unas condiciones leoninas para los ciudadanos y ciudadanas de Jaén. Y ahora explico algunas de las recomendaciones, algunas de las exigencias que se planteaban. Pero como hemos visto anteriormente, esas condiciones leoninas no afectan a los grandes beneficiarios de todos estos modelos de gestión, como se ha visto anteriormente, y no voy a insistir sobre ello. Entonces, entre las condiciones, lo que le exigen, aparte de inhabilitar el ayuntamiento para cuestiones básicas como creación de empleo, como garantizar determinadas actividades que puedan dinamizar a la ciudad, porque todo eso queda recortado, pero sin embargo se le exige subidas de tributos. Es más, una de las cuestiones que sabemos por esa información es que Jaén está pagando uno de los tipos de IBI que está por encima de lo que pagan otras capitales de provincia en Andalucía. Es decir, estamos pagando IBI como los primeros de la fila. Los ciudadanos y ciudadanas de Jaén pagan IBI como los primeros de la fila, cuando realmente se sabe que históricamente la ciudad ha recibido inversiones como la última de la fila, pero para este tipo de cuestiones como las primeras. Y además, pues como en el análisis que se han hecho, dice el responsable de la Hacienda Municipal que sí que se ha visto que aunque en el IBI las familias de Jaén están pagando como las primeras de Andalucía, pero hay otros tributos municipales en los que pues estamos por debajo, así que hay que incrementarlo. Y entonces, junto con una serie de exigencias que se tienen que asumir, que inhabilitan a los ayuntamientos para poder intervenir en favor de la ciudad, además de esas exigencias, pues también hay se acepta subida de unos tributos que ya se reconocen, de hecho, que en Jaén pues son de los más elevados de Andalucía, a pesar de que hemos sido durante muchos años pues quienes menos recibían. Esto está así, ¿no? Esto está así. Además, lo que sorprende es la escasa oposición que este tipo de cosas, o de contestación que este tipo de cosas tiene entre los distintos gobiernos municipales. Es decir, esto fue apoyado, en este caso concreto, fue apoyado
por Jaén, con el silencio de Jaén merece más, con porque no votó en contra nadie, entonces. No me consta, no me consta. Pudo haber alguna abstención, pero claro, abstenerse no oponerse al modelo, abstenerse es que bueno, consideras que lo podría hacer de otra manera, pero no se está cuestionando el modelo. Por ejemplo, en partidos como Vox aquí se ve un componente de clase muy clasista, muy fuerte, ¿no? Porque mientras que se aceptan modelos de gestión que benefician a grandes capitales, como se ha visto, pues sin embargo también se aceptan esta parte de los modelos de gestión que son perjudiciales para la ciudad de Jaén, y todos renuncian a algo que es básico, y es se necesita una quita de la deuda, porque además esto no es responsabilidad de la gente, de la familia, de los vecinos y vecinas de Jaén. Esto ha sido consecuencia de modelos de gestión que en ningún momento se ponen en cuestión, que se siguen avalando, que se siguen practicando, pero que los paga la gente. Y entonces hay que darle una salida. Evidentemente lo que se está haciendo no es una salida. Ir haciendo el hoyo más grande, y todo el mundo sabe, el sentido común te dice que para que un hoyo se deje de crecer, lo primero que hay que hacer es dejar de ahondar más en esa dirección, ¿no? Y cambiar de modelo de gestión. Pero lo que más sorprende de este año es, bueno, no nos sorprende, pero quiero decir que es lo más evidente, ¿no? El consenso en modelos de gestión que y en tipos de políticas que perjudican a la gente. El gran consenso político que existe, con matices a veces, pero en lo fundamental, en lo grueso, pues un gran consenso político en torno a esto. Sí que es verdad que llama bastante la atención esa unanimidad que hay, y lo de Vox en particular, ¿no? Lo que decía de ese compromiso con los de arriba también, y el hecho de que no paran de hablar de bajar impuestos en muchos sitios, pero aquí no tienen tampoco nada en contra de que se suban para que sigan las mismas políticas que se han venido haciendo. A ver, es que cuando se dice, es que esto hay que, no se trata de cuestionar los impuestos a priori, no, es que cuando se dice de bajar impuestos, cuando están hablando, los partidos neoliberales hablan de bajar impuestos, se refieren, los destinatarios de esa bajada no son la ciudadanía, como se ve por ejemplo con el tema del IBI, ¿no? No, los destinatarios son los grandes capitales, son los grandes tenientes de capital y de dinero, son los fondos buitres, son los fondos, todo este tipo de poderes económicos que son quienes cada vez determinan más las políticas económicas que se hacen. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, que cuando no es que se esté cuestionando, no es que sea cuestionable la cuestión de los impuestos, sino a quién van dirigidos. Y el problema es que cuando se habla de bajada, se dirige a los de arriba, a bajárselo a los de arriba, y mientras que les van subiendo a los de abajo. Esta es la trampa, ¿no? ¿Quieres comentar algún asunto, Miguel? No, yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que choca también, en este caso, el voto de Jaén merece más, ¿no? Sí. Yo creo que es otra cuestión que es importante analizar, ¿no? ¿Cuál es el papel de Jaén merece más en esta legislatura, ¿no? De la expectativa y de lo que se dijo en la campaña y antes de la campaña electoral, y de lo que está haciendo esta legislatura, y cuál es el papel, ¿no? Que está cumpliendo. No sé. Claro, porque también es curioso el del PSOE, ¿no? El PSOE reconoce que la propuesta genera más deuda todavía, pero dice que vota a favor por responsabilidad, otra vez, ¿no? Que es un derroche de responsabilidad, porque casi en todas las votaciones clave están votando o facilitando que se aprueben estas medidas de las que habéis estado hablando anteriormente. Y además termina aconsejando al equipo de gobierno que le entregue a la Diputación más áreas de gestión todavía, como le exige el Ministerio de Hacienda. O sea, deja el ayuntamiento prácticamente los huesos, ¿no? Todavía con menos capacidades de las que tiene, para no cuestionar para nada el mecanismo de la deuda. Y por su parte, pues Jaén merece más también en silencio. Digo que llama la atención porque muy poquito después de esta manifestación de acuerdo básico sobre unas bases que vienen de Bruselas también, y que los gobiernos central y autonómicos aplican, que profundizan la impotencia y el servilismo del ayuntamiento. Poco después de esto, de este pleno, empiezan las negociaciones entre el PSOE y Jaén merece más para una moción de censura. Pero si están de acuerdo en lo fundamental, parece que no hay
¿Cuál es la motivación real de proponer una moción de censura o un cambio de gobierno cuando hay un acuerdo tan visible y tan patente entre los modelos que se proponen? ¿Qué hay realmente de novedoso que pueda aportar Jaén Merece Más, todavía más después del fracaso de ese intento de moción de censura que no llegó a ningún lado y que para el mes de marzo ya estaba completamente pues descarrilado, ¿no? ¿Qué tienen para aportar Jaén Merece Más en esta nueva etapa? Yo creo que Jaén Merece Más, la impresión que da es que ha visto, después de este año de legislatura, que realmente las cosas no han cambiado. Es decir, que su papel en el ayuntamiento, que era aportar esas transformaciones, inversiones y cambios que necesitaba la ciudad, pues no, la realidad es que se ve abocado a una situación de decadencia, ¿no? De que esto no cambia, estamos en las mismas dinámicas de siempre y claro, yo creo que ha habido miedo por parte de Jaén Merece Más de verse abocado a desaparecer en el fondo, es decir, en un futuro, porque está subordinado al gobierno del PP y la realidad es que no cambia. Entonces, pero yo creo que hay un problema de fondo y es que Jaén Merece Más está atrapado. Si lo que pretende es que la situación va a cambiar siendo una parte pequeña de un pacto con PP o con PSOE, está abocado al fracaso. Es decir, la única posibilidad de un cambio es un proyecto distinto, autónomo, que ellos pudieran encabezar y que fuera un cambio real. Pero claro, eso implicaría no tener tanta prisa para entrar en el gobierno, porque como fuerza minoritaria y subordinada para completar mayorías de PP o de PSOE, está abocado al fracaso, porque como tú dices, tanto como PP como PSOE comparten las políticas y son corresponsables de las políticas que han llevado a la situación que tiene la ciudad, y además que no tiene visos de que esa situación vaya a cambiar. Ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Y ese papel subordinado de Jaén Merece Más se ve en cosas muy, muy claras, ¿no? Es decir, cosas pequeñas como, por ejemplo, el tema de la Alameda. Es decir, el tema de la Alameda, del centro de salud que se está construyendo allí, que implica que se va a tocar, se va a haber tráfico rodado por la Alameda, que Jaén Merece Más, como socio municipal del PP, se ha opuesto junto con la Plataforma Ciudadana, pero Jaén Merece Más es incapaz, no tiene ni siquiera la fuerza para que esa agresión que se va a hacer contra un bien cultural que es el tema de la Alameda, pues se produzca. Es decir, ni siquiera tiene esa fuerza. Ya hemos visto que ha fracasado y que el Partido Popular sigue en su empeño de construir ese centro de salud, abriendo al tráfico parte de la Alameda, ¿no? Y qué decir, por ejemplo, del tema del ferrocarril, que supuestamente era una de las batallas que Jaén Merece Más iba a dar como importancia. Pues no se ha hecho ni caso. Es decir, las últimas medidas que se están tomando por el gobierno a nivel estatal es que cada vez más no hay inversiones previstas, ninguna, nula, en materia de ferrocarril, que se nos sigue dejando al margen de todos los diseños y inversiones futuras en materia de ferrocarril, y que ahí lo mismo, a Jaén Merece Más ahí no le han hecho ni caso. Es decir, que se ve que el papel de Jaén Merece Más es totalmente subalterno, y pretender insistir en completar mayoría subordinada a PP o PSOE lleva al fracaso. Es decir, porque en el fondo, si no se cuestiona el modelo de desarrollo territorial que lleva a que determinados territorios de nuestra ciudad y territorios de nuestro país se vean cada vez más subordinadas, cada vez marginadas en las inversiones públicas, en infraestructura, en el desarrollo económico, pues no hay futuro. En ese sentido, yo creo que esto pone de manifiesto que si no se cuestiona las políticas que hay detrás de lo que se ha realizado, de las políticas que se están practicando a nivel estatal o a nivel autonómico, que ya digo, insisto, marginan a territorios como Jaén,
pues no hay posibilidades de futuro. Pero una de las cosas que se nos plantea como forma de compensación a ese desequilibrio es las inversiones que van a venir a aparejar al CTDEX, por ejemplo. ¿Cómo valoráis esa cuestión, que se reivindica como una especie de solución? Bueno, está por ver, ¿no? Esto es un proyecto todavía que no es una realidad, es un proyecto de futuro, ¿no? Yo creo que, como siempre, no hay mucho debate público sobre este tema, ¿no? Y habrá que ver esto cómo se va desarrollando. En cualquier caso, yo hago dos reflexiones. Una es que lo que plantea este proyecto es un centro de investigación y de ensayo, de prueba, ¿no? En este caso dedicado a la defensa en materia de sistema antidrón, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Pero no es un proyecto. Aquí, en cualquier caso, se van a desarrollar algunas líneas de inversión con el instituto el Intra, y se van a probar determinados tipos de armamento, determinados tipos de armas, pero no se van a fabricar aquí. Aquí no se está hablando de proyectos de inversión, de construcción, ¿no? Porque eso no se va a hacer en Jaén, que eso sería lo que podría crear bastante puestos de trabajo y crear un tejido industrial, ¿no? Aquí se van a probar simplemente determinados tipos. Y luego, por otro lado, esto pertenece a una estrategia, que es la estrategia militar de la OTAN, que se habla de que es una estrategia defensiva, pero eso es muy discutible. Es decir, lo que hace este proyecto, de luego, es que nos sitúa en el mapa de la guerra. Vivimos en tiempos donde se habla de que posiblemente vamos a conflictos militares tanto en Europa como en África, en el Sahel, y este programa parece que se incardina en todo ese nuevo desarrollo armamentístico y militar que sitúa a Jaén en el mapa de la guerra. A mí me parece eso también un elemento de reflexión y bastante preocupante, ¿no? Es decir, que ya digo, habría otras formas de desarrollo. Es decir, yo, por ejemplo, la sensación que tengo es que Jaén, porque tenemos necesidad, porque es verdad que Jaén necesita proyectos que nos saquen de esta situación, pues esta situación desesperada hace que te adjudiquen proyectos que a lo mejor no corresponden ni con tus recursos, ni con tu cultura, ni con tu historia, ni con lo que realmente Jaén a lo mejor tiene vocación de ser lo que podría fomentar el desarrollo en nuestra ciudad, ¿no? Y digo, por ejemplo, aunque no sea solo Jaén, en el ámbito provincial, los chinos van a fabricar en España por primera vez automóviles eléctricos. ¿Dónde lo van a hacer? En Barcelona. En Jaén no. En Jaén no. ¿Por qué no? Allí cerró Nissan y ahora con esa planta que han cerrado van a aprovechar esa planta para que los chinos creen una fábrica de construcción de vehículos eléctricos que va a crear miles de puestos de trabajo. A Jaén no se adjudica eso. ¿Por qué no? Que en Jaén tuvo, en este caso Linares, que está cerca, tuvo una industria que cerró, ¿no? Del automóvil, ¿no? Aquí nos colocan una industria, un plan, un proyecto militar que tiene impactos de todo tipo, que está por ver cuáles van a ser su resultado en materia de creación de empleo. Yo creo que bastante limitados, porque digo, aquí no se va a fabricar nada. Y por lo tanto, quizás a mí me da la impresión de que esto es aprovechar que determinados territorios dependientes, subordinados, están necesitados y se les coloca proyectos que a lo mejor otros territorios no quieren. Y los realmente interesantes, importantes, que gran tejido industrial, empleo, pues se van a los de siempre, a los territorios favorecidos por modelos de desarrollo que favorecen sistemáticamente a determinados territorios de nuestro país, de Europa, y otros nos vemos totalmente condenados a esta situación de subordinación y de precariedad, ¿no? Sí, hay una noticia que surgió estos últimos días que a mí, abundando en esto que explicaba a Miguel, que a mí también me hace poner mucho en cuestión o que señala como muy inciertas todas estas perspectivas que se abren, que le han dicho a los vecinos y vecinas de Jaén que abriría ese proyecto, ¿no? Que, como bien ha dicho Miguel,
nos sitúa en el mapa de la guerra, pero ¿qué previsiones tiene de desarrollo económico, empleo, etcétera? Hay un dato que a mí me pareció muy significativo, y es que hemos sabido en esta última semana, o por lo menos ha estado en los medios de comunicación, que Jaén quedaba fuera de las infraestructuras que se están trazando en torno al ferrocarril, que quedaba desconectado de todo del corredor mediterráneo, etcétera. Es decir, que vamos hacia una situación de mayor aislamiento. Y bueno, y ya ha estado diciendo los datos Miguel anteriormente. Entonces, eso, vamos a ver, si realmente lo que hay sobre la mesa es un proyecto que va a tener creación de empleo a los niveles que se nos está diciendo, pues significa también que hay desarrollo económico, que se va a frenar, que se frenaría esta pérdida de población que tenemos desde hace tiempo. Es decir, somos la única provincia de Andalucía que pierde población, y la capital está a la cabeza en ello, que se frenaría toda esta tendencia que somos los últimos en cuanto a PIB, etcétera, ¿no? Y en cambio elevadas cifras de desempleo, salarios bajos, etcétera. Si esa tendencia de pérdida de población, de declive económico, demográfico, etcétera, estuviese realmente en una perspectiva de reducirse con este tipo de proyectos, resulta muy raro que Jaén se quede más aislada y más desconectada del ferrocarril. Es decir, es que son dos cosas que no me cuadran, ¿no? Yo digo, por irme, que yo comparto la evaluación que ha hecho Miguel, me parece muy acertada, y además lo que me parece muy, muy triste, ¿no?, es que no haya más voces en esta ciudad que al menos plantee ese tipo de reflexiones. Entonces, pero aquí hay una cuestión empírica, ¿no? Esta desconexión cada vez mayor y este aislamiento de cada vez mayor de las comunicaciones, del ferrocarril en este caso, y de las grandes infraestructuras, de las líneas futuras de las comunicaciones y de los proyectos de comunicación de Andalucía, de España, etcétera, esto no se corresponde con esa situación que nos dicen de creación de empleo y todas sus repercusiones que debería de estar positiva en la economía. Más bien da la impresión de que bueno, para ese tipo de cosas no necesitan el ferrocarril, no llegan por otras vías. Entonces, como no necesitan el ferrocarril, pues tampoco hay un desarrollo y un cambio en ese sentido. Es la impresión que dan. Más bien lo que hacen abunda más, ese dato abunda más en la idea o en el temor a que esto va a ser traernos cosas que en otros sitios no las quieren, mientras que para otros, lo explica muy bien Miguel y yo no voy a insistir, solamente que me había llamado la atención este dato porque no me cuadra. Son dos cosas que van en sentido, apuntan en dirección contraria, digo, por irnos a lo empírico también, no al dato. Bueno, tenemos entonces, por lo que venimos viendo, un gobierno de continuidad en la crisis. En el mandato anterior la tuvo el PSOE con Ciudadanos y ahora la tiene el PP con Jaén Merecemá. Resulta que estos, pues como decía Miguel también un poco, pues terminan por enseñarnos su naturaleza de verdad, ¿no? Que es nada de dar respuesta a la desigualdad territorial, sino más neoliberalismo con una jerga posmoderna, norteamericana y un poco decadente. Vemos además cómo en este mandato pues ya se va cerrando también un ciclo de privatización del sector público municipal, por lo que habéis estado contando. Desde la prolongación ilegal e irregular de la concesión provisional del servicio de autobuses, que votan a favor, vamos a recordarlo, el PP, Jaén Merecemá y Vox, con la abstención del PSOE, o la del servicio de agua que privatizó el PP en 1997, que mantuvo el PSOE, y que cuando éste descubrió la manera de hacer y de deshacer a su antojo de la empresa concesionaria trata de frenarlo un poco, pues aparecen PP, Jaén Merecemá y Vox actuando como escuderos de la multinacional. Además, el equipo de gobierno, pero no solo él, ya lo ha contado María Dolores, claudica ante el Ministerio de Hacienda cuando no defiende que se cancele una deuda municipal que ya nos habéis explicado muy bien cómo funciona y a la que nos está condenando. El Ayuntamiento de Jaén tendrá estabilidad solo cuando deje las políticas a favor de las minorías oligárquicas y se plantee como un sujeto político de verdad que rija las políticas económicas y urbanas, ¿no? Cuando recupere los servicios municipales y cuando defienda una política de paz frente a la militarización del territorio de Jaén en una época de guerra, de desigualdades sociales y de crisis. Nosotros y nosotras desde aquí, desde este pequeño espacio, seguiremos dando la tabarra. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia y tus aportaciones. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Gracias, María Dolores, también por tus aportaciones también. Gracias a ti y gracias a los compañeros que están aquí organizando y trabajando para que esto funcione. Y bueno, desearle mucha suerte a La Cachucha en esta andadura que inicia con este primer programa. Suerte, y que además creo que puede ser una iniciativa útil para la ciudad y también para llevar hasta la gente aquellas cosas que suelen quedar en la trastienda y que no aparecen en el debate público, ¿no? Entonces a mí eso me parece que una tarea que deseo suerte a La Cachucha y buen trabajo y servicio a la ciudad de Jaén. Muchas gracias. Seguiremos profundizando y desarrollando algunos de los temas que hemos estado tratando en el día de hoy. Por supuesto, muchas gracias al equipazo técnico y logístico que tenemos, sin cuyo trabajo no sería posible nada de esto. Y muchas gracias, por último, cachucheros y cachucheras que nos escucháis. Esperamos que pronto podáis volver a escucharnos. Hasta la próxima.